Consultorio en Casa es una presentación de Grupo Daglio, Chacomer Automotores. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Consultorio en Casa. Estamos arrancando, estamos empezando de vuelta con estas actividades, siempre con el plan de enseñar, educar, prevenir. Esa es la misión de Consultorio en Casa. No siempre tenemos la oportunidad de tener en nuestra casa a un especialista que nos hable o nos enseñe de las diferentes cosas que podemos aprender sobre la salud o todo lo que implica esa salud integral, tanto física, mental como espiritual. Ya que hablamos del área espiritual, recuerdo a CENIVAS, Centro Integral Vuelve a Soñar. En el Zócalo aparecen los números. Ustedes pueden contactar a través de CENIVAS directamente con capellanía, asesoría en el área de la salud mental y también pueden proveerles todos los números telefónicos de los invitados que nos acompañan a lo largo de Consultorio en Casa. CENIVAS, Centro Integral Vuelve a Soñar. En este programa está con nosotros el doctor Jorge Pino Mesa. Él es doctor en odontología, especialista en odontopediatría por la Universidad Autónoma del Paraguay. El doctor es especialista en ortodoncia, didáctica universitaria, es docente e investigador de la Universidad Autónoma del Paraguay. Doctor Jorge, gracias por acompañarnos en Consultorio en Casa. Gracias por la invitación y gustoso estoy acá de estar contigo y con tu audiencia, ¿verdad? La odontopediatría es llamativo. Generalmente nosotros identificamos al odontólogo como aquel médico que nos atiende los dientes, pero eso diferenciarlo en niños, adultos, a veces es algo más específico. ¿Cuál es la edad parámetro en la cual un odontopediatra atiende? Y generalmente la franja etaria o el grupo de la cual nosotros atendemos es prácticamente de un bebé, ¿verdad?, hasta los 16, 17 años, ¿verdad? Eso en un marco muy referencial. Si es por una cuestión meramente legal, por la Constitución Nacional nuestra, la paraguaya, es por debajo de los 18 años. Hablamos, la odontopediatría abraza tres ejes: odontología al bebé, odontología al niño propiamente dicho, y la odontoherbiatría, que es la odontología para el joven, por así decirlo, el adolescente, ¿verdad? ¿Un bebé necesita un tratamiento? Porque uno de bebé todavía no tiene ni dientes o es en ese proceso en el que sale. Y en realidad el proceso ya se habla con la mamá que quiere ser mamá propiamente dicho. O sea que la vocación de ser mamá hace que de alguna u otra forma en la consulta ya está dado científicamente que madres que tienen muchas lesiones cariosas tienen partos prematuros. Entonces generalmente se le nutre a la mamá con mucha información, la necesaria para ella y para el bebé también, y acompañamos un poco de ese proceso también con el ginecólogo, ¿verdad? Me encanta, es algo que de repente yo no tenía en cuenta, no lo sabía, aquí el doctor está explicando. Entonces yo, una buena mamá, tengo mi hijo, y ¿a los cuántos meses sería conveniente que yo me acerque al odontopediatra ya para aprender, conocer, para que le mire su boquita y me diga todo está bien? Y puede ser teniendo una boca de déntula, como también no teniendo pieza dentaria, como también cuando aparece la primera pieza dentaria. O sea, ese primer dientecito es como la puerta o la ventana en la cual puede venir la madre a nutrirse de conocimientos. Hay mucha información, pero también a la vez esa dicotomía de desinformación, ¿verdad? Sí, hoy en día ese es un problema. Mamá me dijo que, o mi abuela, o la vecina, entonces... Y hoy en día también tenemos Google me dijo que... Sí, también el doctor Google está siempre presente. Flor de piel. Entonces, doctor, bueno, hablando un poco ya, entendiendo lo que hace el odontopediatra, sí, trabajando un poco en esta área, hoy lo que nos trae es un poco la preocupación de qué hago cuando a mi niño se le rompe un diente, se le cae un diente, estamos en tiempo de calor, piscina, accidentes. Entonces, hablemos un poco de lo que es el
trauma, el accidente que pueda tener un niño y cómo yo puedo actuar ante eso. Entonces, básicamente, ¿cómo uno clasifica esto? Y te puedo dar una introducción que generalmente la franja etaria en la cual generalmente lo ideal sería que venga con una cuestión meramente preventiva. Pero Ok, yo me voy antes de que pase. antes de que pase pero esa es la excepción, ¿correcto? Esa es la excepción, exactamente. Pero también muchas de las veces está dentro del ranking que es prácticamente la primera oportunidad que tiene el chico de acercarse al odontopediatra es cuando tiene un trauma dentario, ¿verdad? Si vemos, por ejemplo, en un score o vemos en una línea cuáles son los ejes, por qué más visitan al odontopediatra o al odontólogo, es primero por lesión cariosa, caries. No siempre lo negro es caries, pero siempre es el punto. El segundo es lo que estamos o vamos a hablar o vamos a desarrollar hoy. Y prácticamente el tercero es la mala mordida, ¿verdad? Que eso también trae a colación también la parte digestiva, todo lo que implica de repente, no solamente la parte fonética, sino también la parte funcional, ¿verdad? Me cae mal la comida o de repente tiene algún tipo de relación con los olores en la parte cervical, ¿verdad? Entonces, son los tres ejes, pero generalmente en esa franja de los 1 o 3 años, generalmente el peso del cuerpo está mucho más arriba que en toda la disposición del cuerpo. Entonces, prácticamente el chico se balancea. Claro, no hay un equilibrio tal, el niño está empezando a caminar, exacto. Es más factible que se caiga, que se golpee. La marcha, la locomoción de repente hace que de alguna u otra forma tenga estos elementos. Yo en la primera consulta que le digo es, ustedes son papás primerizos, ¿verdad? Hay más niños en la familia, porque de repente esto va a desaparecer de la sala. O esto en el recibidor de repente va a desaparecer. ¿Y por qué? Y porque generalmente buscan escalar, ¿verdad? Los escaladores, ¿verdad? Entonces sí o sí, este mismo sofá también puede ser un elemento lesivo para ellos porque ellos quieren experimentar cosas nuevas, ¿verdad? Y entonces sí o sí llevan los primeros dientes que son los dientes de adelante, ¿verdad? Entonces, a tu pregunta y cerrando un poco de esa primera pregunta, nos fuimos un poquito, pero era necesario. El 1 y 3 años de vida prácticamente siempre hay esa factibilidad que viene el paciente buscando un poco de esa atención odontológica, ¿verdad? Pero también se ve mucho, por ejemplo, en este tiempo de calor y cosas así, los traumatismos por la piscina, por ese tipo de cosas, ¿o es más en la franja etaria de los pequeñitos? Y generalmente ocurre más por la locomoción. Hay chicos de repente que practican deportes extremos, ¿verdad? El tema de taekwondo, de repente, ¿por qué no la pileta, como estaba remarcando también, que llevan por la piscina, están jugueteando o haciéndose desafíos de repente entre los primos, los amigos, y lo primero que aterriza es la cara y lleva la boca, ¿verdad? Entonces eso puede ser. En el caso de los niños, de repente referenciando por qué llevan tanto los dientes en la zona anterior, por la visibilidad. Y por qué rompen y muchas las veces va otro tenor, es por el tamaño de las piezas dentarias y porque el hueso muchas las veces de los maxilares absorbe, tiene esa capacidad de amortización y pueden chupar, succionar prácticamente. Entonces, a la consulta muchas las veces viene el paciente, la mamá, generalmente viene la mamá, el abuelo, todo, preguntándose qué pasó o qué va a pasar con esa pieza dentaria. Entonces, ¿qué salió, que se cayó, que se rompió? Y generalmente si nos encontramos ahí, en ese lugar, ¿verdad? Entonces yo le pido que quitemos una radiografía, que son de repente una fotito, que la hacemos en el consultorio, y básicamente ahí leemos cuántas piezas dentarias. Por la dimensión sabemos que es pieza dentaria temporaria y la más grande, la que acompaña, es la pieza dentaria permanente, ¿verdad? Entonces le digo, tranquilízate mamá, tranquilízate papá, porque hay un sentimiento de culpa, así como lo dijiste vos, ¿verdad? La parte física, emocional, la parte espiritual.
ya hacen las promesas de todo tipo, de que si vuelve a salir la pieza dentaria, además le digo, en 7 días, mamá, tu diente va a volver. Y básicamente en 5 días, ese tejido periodontal que sirve como un estuche, como una amortización del diente, hace que aflore, vuelva a su lugar, tenga esa memoria y la mamá feliz de la vida porque al cabo de 5 días el problema está solucionado, ¿verdad? Muy interesante lo que estamos escuchando, aprendiendo con el doctor. En el siguiente bloque vamos a seguir hablando más. Bueno, específicamente, ¿qué hago si es que mi hijo se le cayó un diente? Nos vemos en breve. Segundo bloque. Bueno, doctor Jorge, antes de ir al bloque estuvimos hablando de, bueno, ¿qué pasa si yo tengo mi nene o mi nena de 2 años, está caminando por la calle, por la pieza, por la casa y de repente escucho un golpe, me voy y encuentro que está sangrando su boca? ¿Cuál sería la acción que yo, mamá, debo tomar en ese momento? ¿Tengo que buscar el diente, abrir su boca, meterle algún trapo? ¿Qué hago? Sí, en ese momento hay en el papá. Es un shock. Claro, en el papá, ahí te puedo hablar como papá y como profesional también, porque ya me pasó, ¿verdad? Primero, de repente, es el sentimiento de culpa, ¿verdad? Entonces, a lo mejor tenía que pasar nomás luego, porque en los chicos es así, ¿verdad? Sí o sí, tener siempre apuntado el teléfono de un profesional médico, no porque esté al lado de colegas médicos de repente, sino que nos puedan dar ese soporte. A lo mejor un pediatra, un odontopediatra, en el caso mío, por ejemplo, siempre, si yo no estoy de repente, también tener esa bondad de poder derivar, porque no siempre podemos estar en el lugar. Lo ideal sería que esté cerca de un odontopediatra donde ocurrió el evento, que acuda a ese odontopediatra que esté más cerca. O sea, que no sea un poco reacio que venga a Areguá, Asunción, por ejemplo, si hay un odontopediatra. O sea, yo puedo, si tengo, por ejemplo, tu teléfono y ocurre algo así, llamarte para que me auxilies. Exactamente. Pero entre que vos llegues, ¿qué hago? No, generalmente le pedimos a la mamá que se calme, porque ahí ocurre de repente, por eso te dije el tema del sentimiento de culpa, ¿verdad? Primero que respire, porque al respirar de repente el paciente también siente qué vamos a hacer. Entonces también le ayudamos nosotros los profesionales, no alterándole al paciente, sino diciéndole si tiene un ibuprofeno. Generalmente todos los padres tenemos ibuprofeno en nuestra casa, o Maxilace de repente le puede dar porque hay mucha dolencia. Eso sí puede aplacar o puede mitigar de repente el papá. El dolor, exactamente. Bajamos el nivel de dolor, colocamos hielo, de repente en esa zona va a hacer que baje eso. ¿Pero cómo hielo? ¿Así un hielo en cubito? No, puedes envuelto? colocar, exacto, puedes colocar hielo curubicado o colocarlo en pedazos en una tela o una remera de repente que tenga una muda. Siempre la mamá tiene muda de repente el chiquito en una mochilita, colocan eso en forma intermitente para que no le queme y puede revisar bien si tiene algún elemento para poder secar en la boca, que vea qué grado de lesión tiene. Hoy en día es muy fácil, doctora, porque te mandan la foto en el momento. Te habrá pasado que quitan una foto y te dice que esto puede hacer, que puedo tomar, ¿verdad? Entonces les damos unas pequeñas orientaciones, pero también es importante que le calme al paciente. Viene calmado el paciente cuando el papá también está calmado, porque si el papá está alterado, ya viene con un bagaje bastante importante de nervio. La mamá también, por el sentimiento de culpa, se hace un poquito esquivo todo. Lo más importante y lo que quiere escuchar el papá es si tiene o no solución esa pieza dentaria. La mayoría de las veces sí. Como te estaba diciendo, ese soporte que a veces le da como una esponjita, puede absorber la pieza dentaria, hace que en la semana podamos tener otra vez la pieza dentaria y poder hacer un abordaje estético o un abordaje de repente ya rehabilitador. Nosotros solemos colocar corona de circonio, corona de resina, que son la famosa luz halógena, ¿verdad? Hay elementos que tenemos como para tratar de sobrellevar ese pesar. Pero eso se puede hacer en un niño de 3 años, por ejemplo. Se puede hacer, pero se tiene que ir quemando las etapas. Obviamente que el abordaje va a depender mucho de la edad del niño
de la colaboración del mismo, de los padres, ¿verdad? Y el grado de la formación de las piezas dentarias. Mientras la mamá o el papá de repente ve la raíz, nosotros, el diente en sí, nosotros vemos la raíz, porque la raíz es prácticamente el soporte donde vamos a ir colocando lo que necesitamos, uno para eliminar la infección, otro para soportar ese, porque solemos colocar a veces como unos pernitos que son metálicos, ¿verdad? Prefabricados, eso ya lo tenemos y lo amoldamos de acuerdo a la necesidad. Y también el tema dentario, que generalmente hoy en día el bullying siempre existió y que ese espacio vacío a los 3 años, sabiendo que a los 6 años, 3 años más quedaría en boca, a algunos padres no le molesta, pero sin embargo si es una nena sí, ¿verdad? Piden de repente que se pueda hacer. Yo tengo una criatura de 3 años que sufrió un accidente, un trauma en este caso, y se le cayó su diente, ¿sería recomendable entonces ocupar ese espacio con alguna prótesis hasta los 5 o 6, que sería el tiempo en donde realmente cae ese diente? ¿Bien entiendo? Hay piezas dentarias que no hay que remover en boca. Yo siempre que me da la oportunidad de tocar este tema y abordar, les pido a los colegas que no quiten los famosos colmillos, que son los que parecen tipo Drácula, ¿verdad? El único diente no se puede quitar en la odontopediatría son los caninos inferiores. Eso es como una imagen en espejo en la cual sí o sí les sirve como parante o seguimiento de cómo van a salir los dientes sucedáneos. Por eso es importante que si se va... El eje. Claro, el eje. Si de repente yo pueda quitar pieza dentaria porque no me va a servir, por así decirlo, por más que le moleste al papá que diga así, por más tratamientos, por más que sea un sobrino o un primo o algo parecido, no hay solución. Le tengo que decir, ser lo más coherente en ese tema y hacer el abordaje. Evidentemente, lo que estaba apuntando está súper bien, que es el tema de la parte protésica. ¿Es importante o no? Va a depender mucho del género del niño. Vayamos otra vez a este ejemplo. Yo, mamá, se me cayó mi hijo de 3 años, está sangrando su boca, yo estoy desesperada, lo más probable es que lo levante y lo lleve a una urgencia en un hospital público, en donde ahí, bueno, el pediatra le revisa todo y me dice, bueno, tranquilízate, no es algo así, es para odontopediatría, porque en este caso es una lesión dental. Pero en mi casa, si yo de repente encuentro el diente que se cayó, muchas veces se escucha, y es doctor Google entre eso, te dicen, bueno, poner diente en agua, poner diente en vinagre, poner diente en... ¿Qué hago si yo encuentro el diente? ¿Es útil para el odontopediatra que yo le lleve, o esa ya es una pieza que no va a ser útil? Es útil y va a ser así, algo muy tosco lo que te voy a decir. Y por eso te estaba diciendo de repente que vaya al odontopediatra más cerca, porque según libros y un abordaje mucho más de colocar la pieza, tiene que estar prácticamente 40 segundos, puede estar fuera del lecho, nosotros le llamamos a eso abulsión, y después hay que reimplantar. Por eso muchas las veces la mamá en ese desespero lo que hace es ubicar a toda costa donde tiene que ser, y muchas las veces coloca en malos lugares. Ya ocurrió ya eso. Entonces el incisivo lateral le coloca en el incisivo central y le metió en y quiso hacer como un puzzle, agarró y colocó en un lugar, ¿verdad? El diente temporario jamás, pero luego jamás se vuelve a colocar, porque genera otra patología, nosotros le conocemos como anquilosis. Ya no tiene más ese estuche, ese colágeno que me ayuda a amortizar cuando yo mastico, cuando yo hablo, ese impacto natural. Yo sé que haces odontopediatría, pero ¿y en un adulto es útil ese proceso de tratar de resguardar el diente que se cayó, que es un diente definitivo, en algún producto? Sí, generalmente te termino con lo otro. En el temporario se puede guardar en leche, en la saliva del mismo paciente, ya sea colocando en la boca del chico o pidiéndole, igual que con la sangre, igual se pueda colocar en un recipiente y pueda acudir a un lugar que le pueda dar esa contención, ¿verdad? En el caso del adulto, pieza dentaria adulta permanente, sí, nos sirve porque es como un implante natural. Muy interesante, así es que vayamos preparándonos para ver qué tipo de leche podemos usar para llevar nuestros dientes. En breve nos vemos.
último bloque de consultorio en casa. Como siempre, nos quedamos cortos. Queremos extenderle al doctor Jorge la invitación para que en otros futuros programas podamos seguir hablando de este tema tan apasionante que es la odontopediatría. Entonces, Doc, vamos cerrando un poquito. Estuvimos hablando de que, bueno, en el adulto tal vez el rescatar ese diente, dijiste poner en leche. ¿Por qué en leche? Y generalmente hay elementos que son cálcicos, tiene fosfato también que le ayuda a que ese tejido dentario que nosotros le conocemos como el primer escudo del diente, se llama esmalte, no se descalcifique, no pierde la hidratación, ¿verdad? Ahí hay un contenido bastante importante que es agua, también calcio y fosfato, ¿verdad? Entonces meter en la leche y llevárselo a meter en la leche. Si no tenemos, generalmente solemos tener suero fisiológico, ¿verdad? Que también es muy válido, también hoy en día ya tenemos una farmacia cada 100 metros. Y en el último caso, por lo menos la saliva. La saliva del paciente, puede ser inclusive de la mamá. Bueno, sigamos. ¿Qué pasa si no se cayó el diente y sin embargo se quedó colgando? ¿El doctor tiene que sacar ese diente? ¿Puede reimplantarlo? ¿Te pasó alguna vez? Sí, como te estaba diciendo de repente detrás de cámara, antes de que salgamos, sí, me pasó un caso anecdótico en la cual prima mucho tu parte espiritual también y la parte física. Cuando yo siempre digo que yo soy odontopediatra, soy un antes y un después de ser papá, porque cuando vos sos papá, hay un lenguaje visual en la cual ya te anima a pensar lo que entras en una telepatía en la cual te dice el paciente, por favor, salvale, ¿verdad? Y te estaba contando que llegó un chico de repente de 1 año 8 meses que se quedó al cuidado de la abuela y llegó a la cocina y agarró con una paila, mordió la paila y la abuela en ese desespero intenta quitarle la paila y se desprende prácticamente los 4 incisivos que están inferior. Nosotros en odontopediatría, dentro de trauma dentario, siempre estudiamos que no hay que volver a reimplantar porque ahí tenemos tabla ósea, tejido esponjoso y la pieza dentaria. O sea, si el diente se queda ahí colgando, no es lo conveniente volver a poner. Sí, pero de repente en el caso de la mamá nos pedía con una mirada muy tierna que por favor no hagamos ese tipo de abordaje, ¿verdad? Entonces le colocamos. A ver, supongamos que vos sigas las reglas y saques ese diente. Sí. Este niño se va a quedar sin sus 4 dientes de abajo hasta que empiece a crecer el tiempo en el cual debe normalmente aparecer un diente permanente. Exacto. Generalmente las piezas dentarias permanentes aparecen a los 5 años y medio, 6. Es enorme el tiempo y en la masticación, ese niño que está ahí sin sus 4 dientes, ¿no se ve algo afectado? Generalmente no tiene una implicancia estética, pero fíjate que tiene un abordaje, una connotación mucho más importante en la parte funcional, ¿verdad? Un chico que está sin alguna pieza dentaria que tuvo que ser extraída por ese motivo, se queda con una función ya disminuida, se siente menos. Acuérdense que los chicos le utilizan a sus pares como imagen en espejo. Entonces, ¿por qué empieza con esa etapa? Si volvemos a la etapa de los 3 años en la parte psicológica, en la parte mental, dice, ¿por qué Sofía tiene esta forma y yo, Matías, tengo esta forma? ¿Verdad? Que está bien, es normal. Entonces empiezan los cuestionamientos de parte del paciente y qué le decimos nosotros, ¿verdad? Los papás. Bueno, pero en ese caso puntual, por ejemplo, ¿vos pudiste volver a reinsertar esos dientes ya por una cuestión? Exacto, y sin tocar de repente y colocar lo que te estaba diciendo, haciendo un poco una charla asimétrica. Justo le pude colocar una bandita que son de luz halógena de resina, bien estético, de colmillo a colmillo, que son de los caninos, y tuvo 1 semana y media, 2. Extendimos nosotros eso, hacemos los refuerzos, porque sí o sí el chico sabe que no hay nada, porque cuando tenemos algo, mamá, papá, en la zona anterior, que no es nuestro, el chico también y nosotros mismos tendemos a toquetearnos o tocarnos eso, ¿verdad? Y el chico quiere quitar eso, entonces de repente es importante colocarle un espejo al chico y decirle que es importante que no se toque eso porque le estamos curando, le estamos sanando eso. Una resina, una estructura que hace que sea fijo esos dientes ahí.
después sale espontáneamente cuando crecen los dientes. Retiramos nosotros la férula, se llama. La férula es como un alambrecito, pero en este caso es de resina, que no invada la estética, pero sí me permita que esa pieza dentaria que en boca se reimplante. Como cuando vos querés plantar o reimplantar tu plantita. Acá no me gusta esta planta, voy a leerme mi apellido. No me gusta el pino acá y voy a replantar acá y voy a colocar mi taller, voy a colocar el otro lado porque quiero que me dé más sombra, ¿verdad? Entonces, eso básicamente es lo que colocamos como precepto, ¿verdad? Como axioma, ¿verdad? Muy interesante, doctor. Y a ver, si pudieses englobar un poco esto y darnos algunos consejos, porque en realidad el tiempo es muy corto y podríamos hablar horas y horas de esto, tal vez nos quedamos incluso sin algunos temas que tocar, pero si vos pudieses dar algunos consejos a aquella mamá, a aquel papá que está mirando, que tiene un hijo chico, sobre cómo evitar estos traumatismos dentarios, ¿qué dirías? ¿Qué le dirías a ese papá? Bueno, hay un torbellino de cosas que te puedo decir. En realidad, uno que generalmente el chico tiene esa gana de descubrir. O sea, no estoy diciendo que sí o sí tendría que haber ocurrido porque voy a hacer futurología, ¿verdad? Pero lo importante es ser lo más conservador posible, ¿verdad? Llega casos en el consultorio en la cual te muestra una pieza dentaria desplazada, una pieza dentaria pigmentada. No hay que hacer el abordaje directo. Muchas de las veces es importante nutrirnos de ciertos elementos radiográficos para poder saber cómo está la pieza dentaria, si es importante o no hacer Cuando vienen con todos los dientes encimados, cuando tienen muchos dientes, ¿eso se saca? El apiñamiento es otra, es el tercer eje que te estaba diciendo, que es la maloclusión. Pero lo que te quiero decir nomás es que sí o sí, las consecuencias que puede ocurrir, con esto más o menos estoy redondeando, es que puede haber una hipocalcificación en las piezas dentarias permanentes, esas manchitas de color blanco, así como las uñas, cuando tenemos de repente esa calcificación. Ese es uno de los elementos. Dos son las micropigmentaciones, que a veces el papá ve un diente negro, ¿verdad? Eso es por el hierro que lleva la sangre y tiene hemoglobina, y que sí o sí, si dejamos que esté 5 o 7 días, eso se puede revertir. No va a creer, doctora, que se puede ver blanco entonces, después. Entre los consejos sería, primero, observar siempre la boca de mi niño, ver que no tenga algún cambio de coloración, que no tenga alguna mancha llamativa. Ya nos hablaste también de la protección de este niño que está experimentando, tratar de evitar estas cuestiones donde el niño se va a lastimar, lesionar. Básicamente esos son los cuidados que esta Esos mamá son los cuidados papá. paliativos. Hay que enseñarle al chico más bien a cuidar sus dientes. Nosotros tenemos todavía un índice de CPOD, decimos nosotros, de caries bastante importante. ¿Por qué? Porque nuestra dieta está con una dieta a base de hidrato de carbono bastante importante, ¿verdad? Seguimos con el cuento de que consumir mucho azúcar nos hace más feliz, pero después, llegando a una etapa de los 20, 25 años, la edad metabólica hace lo propio y ahí le podemos culpar a un montón de cosas. No hacemos ejercicio, de repente ya estamos casados, ¿verdad? Así que bueno, doctor Jorge, muchas gracias por habernos acompañado. Fue un gusto aprender de todo lo que pudiste darnos. Con ustedes vamos a vernos en un próximo programa de Consultorio en Casa. Consultorio en Casa fue una presentación de Grupo Daglio, Chacomera Automotores,